Máis dun centenar de traballadores de ENCE concentráronse hoxe fronte á Deputación de Pontevedra para manifestar o seu rexeitamento ao artigo 18 da Lei do Cambio Climático. Todos eles quixeron deixar claro ao Partido Socialista que a fábrica de Lourizán non se pecha. Una vez más, el gobierno del Partido Socialista por la puerta de atrás ha querido meter en el artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático pues un carácter retroactivo para que ENCE Pontevedra no continúe trabajando aquí. Es decir, no solo les ha bastado con el allanamiento de la Abogacía del Estado, sino que, vuelvo a insistir, por la puerta de atrás meten este artículo para poder conseguir que haya una retroactividad en las concesiones y nosotros en el 2033 tendríamos que abandonar la fábrica y la cerrarían. Cosa que lo que va a pasar es que nuestra empresa, que es una empresa privada, no es ninguna ONG, dejará de invertir en la fábrica y el cierre no se producirá en el 2033, se producirá antes. Máis de 5.000 familias poderían verse afectadas no caso de que ENCE tivera que pechar as súas portas, algo que non están dispostos a permitir. En total, más o menos, estimamos que son 5.000 familias, pero puede ser muchísimas más. Daros cuenta que no solo somos trabajadores directos que estamos en planta, sino que además es todo lo externo y todas las empresas auxiliares, transportistas, el sector forestal, el puerto de Marín, todo lo que influye y trabaja para ENCE. Al final, bueno, pues esto es una muerte industrial, forestal y de todo tipo. Os traballadores da pasteira están en pé de guerra e non pararán ata que se anule o artigo 18 da Lei do Cambio Climático. De feito, os operarios volverán a manifestarse o próximo venres en Pontevedra e piden a colaboración de todas as persoas afectadas. Los animamos a que el viernes de la semana que viene, con nuestros vehículos particulares, con los vehículos de las empresas, hagan un recorrido que evidentemente pues luego comunicaremos.